A diferencia de en el cine, en la literatura no solemos ver las tomas falsas de los escritores. Yo en cada una de mis novelas acumulo decenas de páginas de tomas falsas y esos son mis borradores. This thing got loud, I just can't handle it. This thing got loud, I must get round to it. I ain't ready. Crazy little thing got loud. This thing got loud, he cries like a baby in a cradle of night. He shrinks, he jives. Takes our love like a jellyfish, kinda like a crazy little thing got love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me all the coffee, but leaves me in a cuckoo sweat. I gotta be cool, relax, get here. Get on my trunks, take a backseat, hitchhike, and take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing got done. I gotta be cool, relax, get here, get on my trunks, take a backseat, hitchhike, and take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing got love. This thing got love. I must get round to it. This thing got love. I just can't handle it. I'm ready. Crazy little thing got love. Crazy little thing got love. Crazy little thing got love, mama. A crazy little thing got love. All right. Hola, muy buenas noches. Empezamos con esa pequeña y loca cosa llamada amor y va a ser una noche de muchos viajes, no solo con Freddie Mercury, sino que nos vamos a ir a Estados Unidos para conocer ese proceso a Sacco y Vanzetti. Vamos a conocer también unas caricaturas y el cuestionario Proust que se hacía en la revista Vanity Fair a través de la revista, a través de la editorial nórdica. Vamos a conocer ese premio Nobel de este año que es Thomas Tranströmer, un nombre difícil. Vamos también a viajar por los 3 canales de Aragón, por el de Bardenas, por el de Tauste y por supuesto por el canal Imperial. Vamos a conocer esa película que se estrena estos días, acaba de estrenar esa película, bueno, pues que es inspirada en la novela de Rafael Azcona, Los muertos no se tocan, nene, que se presentó hace muy poquito en el Festival de Cine de Zaragoza. Y vamos a arrancar ya casi haciendo una presentación muy curiosa. Ignacio Martínez de Pisón y Jordi Soler son muy amigos, pero generalmente Martínez de Pisón no hace de periodista. En este caso se prestó a colaborar con Borradores para conversar con él, con Jordi Soler, ese escritor de origen catalán que nació en México, en Veracruz, que acaba de publicar dos libros. Uno, Diles que son cadáveres, una novela en torno a Antonín Artaud, y luego también un libro de crónicas, de retratos muy curioso que se llama Salvador Dalí y la más inquietante chica Yeye. Oímos esta conversación, ya verán, llena de sutileza, llena sobre todo de afecto, que se produjo en Los portadores de sueños. Allá nos vamos. Jordi, me alegra mucho tenerte en Zaragoza, sabes que te sigo desde hace mucho tiempo, llevo leyendo tus libros desde hace años y sobre todo sabes que me encanta tu trilogía anterior, la de la historia más o menos novelada de tu familia catalana exiliada en México. Después de una trilogía como aquella, el giro radical que has dado, ¿qué significa para ti con esta nueva novela, Diles que son cadáveres?
en España es verdad que mis novelas más leídas han sido las 3 últimas que han tratado de la guerra civil, que es estas novelas que han conformado al cabo del tiempo una trilogía involuntaria, pero la verdad es que yo escribía novelas como Diles que son cadáveres antes de Los rojos de ultramar. Es decir, que no ha sido en realidad un cambio radical, sino retomar un espíritu mucho menos grave históricamente y mucho más literario que ya tenía hace 10 o 15 años, o 20, no sé. Tú y yo hace cuántos años que somos amigos. 15 seguro. No sé, sí. El protagonista de la novela es el poeta surrealista francés Antonin Artaud. ¿Qué viste en él que te hizo que te interesara para convertirlo en protagonista de tu novela? Bueno, Artaud ha sido un poeta muy importante en toda mi historia como escritor. Sé que es la síntesis del loco y el gran poeta perfecta que se ha dado, si es que se ha dado, en muy pocos poetas en la historia. Y cuando llegué a Irlanda, por un accidente diplomático, tenía un grupo de poetas irlandeses, todos muy viejos y todos muy borrachos y todos muy lúcidos, que me contaron la historia de que Artaud había pasado por Irlanda en 1936 y había dejado un bastón en la Catedral de San Patricio que él decía que era el bastón original de Artaud. Y a mí esto me pareció una historia fantástica. Yo nací en México, que es el país donde Artaud se volvió loco. Viví en Irlanda, que es el país donde Artaud fue a regresar el bastón de San Patricio, y he sido siempre, toda mi vida, un galófilo. Y me parecía que cuando me revelaron esta historia, yo tenía que escribirla. Durante unos años trabajaste como agregado cultural de la Embajada de México en Dublín, y en estos 2 libros que presentamos ahora aparece un personaje con ese mismo cargo. ¿Qué afinidades y qué experiencias recuerdas y te han interesado para estas novelas? Bueno, esta fue la materialización de esta historia. Yo tenía ahí una posición privilegiada para averiguar si la historia del bastón de Artaud era cierta, cosa que hice. Recurrí a la biblioteca de Trinity College, de UCD, que es la otra universidad en Irlanda, y además a los archivos de la policía. Bueno, esto en una primera instancia me sirvió mucho ser diplomático. Y por otra también me ayudó a perfilar el narrador, porque el narrador es un diplomático en la embajada mexicana en Dublín, igual que lo era yo, que se involucra en una historia Siempre con muy poco presupuesto, el pobre. Siempre con muy poco presupuesto. Claro, como tiene muy poco presupuesto, ¿qué hace un agregado cultural que tiene muy poco presupuesto? Pues se concentra en los poetas. Lo recluta un empresario francés que está interesado en las reliquias de Artaud, y por ahí canaliza, bueno, no solo su arte poético, sino también su quehacer como agregado cultural, y por otra parte, la parte económica. Tanto en la novela como en el libro de crónicas y semblanzas, pues hay una apuesta decidida por el humor, un humor descacharrante. Sí, el humor me parece un vehículo importante para contar ciertas historias, sobre todo esta. La estrella polar de esta novela es Antonin Artaud, que era un poeta que vivió en manicomios, que tuvo una vida bastante cercano a lo miserable, y me parecía que acercarme a esta vida de manera normal iba a construir una novela muy triste, y a mí me gustan las novelas que tengan humor. ¿Y el otro libro? El otro libro tiene que ver con la novela, porque trata de ciertos personajes, pero desde una perspectiva que cuando menos el narrador intenta que nadie haya visto nunca estos personajes desde ese ángulo. Son personajes como Nadia Comaneci, Pancho Villa, una enana mexicana que fue starlet en Las Vegas a principios del siglo pasado, la carrera espacial rusa, Salvador Dalí, Charles Manson. Charles Manson,
el capitán de la barca de Hemingway. Es decir, los dos libros tienen mucha relación porque miran a personajes históricos importantes desde una mirada que, según yo, claro, no he leído absolutamente todo lo que se ha escrito sobre todos ellos, pero me parece que nadie se había tirado a mirarlos desde el hueco de la cerradura. Jordi, enhorabuena, son dos libros estupendos. Me alegra haber sido el presentador en Zaragoza de los dos y solo me queda darte la enhorabuena por los magníficos El placer libros. es mío, Pisón. Muchas gracias. Somos amigos desde hace tantos años que me parece que hacer esto en la tele es un privilegio para mí. Muchas gracias. Y este diálogo también ha sido un privilegio para Borradores, la primera vez que vemos a Ignacio Martínez de Pisón ejerciendo en televisión de presentador, de entrevistador, como si estuviéramos nosotros ahí. Y ahora nosotros vamos a entrevistar, vamos a seguir hablando de personajes importantes a los que miramos, no sé si desde el ojo de la cerradura, pero sí desde, por lo menos desde las cuerdas de una guitarra y desde los sonidos, lógicamente, vocales. Tenemos con nosotros a Cristian Vaquero, bueno, que nos ha empezado a tocar, evidentemente, temas de Freddie Mercury. ¿Por qué Freddie Mercury? ¿Qué ocurre? ¿Por qué te atrae tanto? ¿Cómo ha sido esto? Pues Freddie Mercury, yo creo que no es una cosa que me pasa solo a mí, ¿no? Es un personaje muy influyente y ha sido muy atractivo en la cultura del siglo XX, en la música popular, ¿no? Para mí, como para tanta otra gente, pues yo lo descubrí de pequeñito, gracias a mi padre, que me ponía los discos de pequeño. Y es una fascinación que de niño no acabas de entender, ¿no? ¿Pero qué te atrae de la forma de cantar, la cuestión teatral, esa especie de, vamos a decirlo así, como de no sé si de grandilocuencia, de pasión, de arrebato? ¿Qué es lo que...? Yo creo que es un poco todos los factores, ¿no? Freddie Mercury era un artista, para mí, completísimo. Es decir, era todo lo que tú dices. Era cómo cantaba, era cómo componía, era el nivel de producción de sus arreglos, era el carisma que tenía, era todo. Entonces no es que sea un músico de decir es que es muy virtuoso o es que tiene una voz, era todo. Evidentemente tiene una gran voz, pero tiene muchos otros factores. Yo creo que eso es lo que le han llevado a ser la imagen que es hoy en día. Claro. Oye, y vamos a ver, me llama muchísimo la atención, tú naces en el año 81, tienes ahora 30 años, este año has hecho 30 años, sí. Eres muy joven, pero lo que me llama la atención es esta especie de lo incipiente que ha sido la música. Con los 6 años ya empiezas a hacer piano, luego empiezas a hacer guitarra, luego estudias canto vocal, bueno, y luego te inclinas desde muy jovencito, con 13, 14 años, ya hacia la música popular, ¿no? Sí, de hecho es curioso porque yo de niño tenía una formación clásica, yo estudié en el conservatorio, estudié piano en el conservatorio, pero siempre he tenido esa vena por lo moderno, que en gran parte gracias a la música de Queen, también de otros muchos, pero gracias a la música de Queen al final he tirado más por este lado que por el clásico. El clásico es como demasiado elitista. Oye, ¿qué es lo que, por qué concretamente los 70, que están, bueno, no habías ni nacido, es la década anterior a la tuya, qué es lo que te atrajo de los 70? ¿Qué tienen los 70 para ti? No lo sé. Posiblemente en cuanto a la música de los 70 es muy orgánica, no hay mucha trampa. Es un hombre tocando, en el caso del rock, un hombre tocando la batería, un hombre tocando el bajo, un hombre tocando una guitarra, un teclado y un hombre cantando. Hombre y mujer. Pero no hay trampa. Hoy en día la música está un poco más manipulada. Con ordenadores, más, con voces que se graban sí. Y que se meten luego, ¿no? Exacto, en aquella época era muy... De hecho, hay muchos discos clásicos de los 60-70 que están grabados en directo, aunque luego, bueno, luego se mezclen, se produzcan de alguna manera. Pero claro, la esencia está ahí, tienes a las personas que sea tocando realmente en un disco. Claro, claro. Oye, me llama mucho la atención porque he visto que has hecho 150 versiones, más o menos, de gente. Cuéntame que al margen de Freddie Mercury, ¿de quién has hecho versiones? Pues principalmente lo que hablamos, ¿no? de gente de este estilo del rock, ¿no? Pues de Elton John, nosotros de mis que se parecen un poco, ¿no? Quizá tienen esa especie de... esa cosa así, sí, un poco escenográfica, eso como un poco desaforados, sí. Un poco, ¿no? Billy Joel, por ejemplo, siguiendo con los Piano Man, ¿no? Claro, lo de estudiar piano te condiciona a que te fijes más en gente que toca el piano. Supertramp, Beatles, Led Zeppelin... Bueno, Led Zeppelin parece que se escapan un poco, ¿no? De ese mundo, ¿no? Un poquito más rockeros, pero la esencia es la misma. La esencia es que eran 4 tíos que se ponían a tocar y ahí no había trampa por ningún sitio. Y luego también veo que tienes, según tu página web, que tienes más de 120 temas propios, algunos recogidos en, creo que se llaman Las cosas del tiempo, del año 2006, ¿no? Sí, siempre he tenido
una carrera así... como paralela. Solitario, sí. ¿Qué diferencia hay de componer de componer tú a de repente hacer versiones? Porque, no sé, hacer versiones siempre tenemos un modelo, ¿no?, muy concreto, claro, que de repente tú tienes que darle tu propio sello, ¿no? Claro. Son dos mundos totalmente distintos. O sea, no te podría decir una diferencia ni dos. Son dos mundos totalmente aparte. Cuando tú compones, está todo dentro de ti, tienes que sacar lo que tú tengas con tus recursos. Cuando haces una versión, la materia prima ya la tienes. Puede ser llevarlo un poquito a tu terreno o copiarla, en cuyo caso yo creo que tampoco sería una versión, ¿no?, sino que sería una copia. Pero bueno. Pero, por ejemplo, cuando se hace una versión, ¿cuál es, digamos, la clave para ti? Es decir, ¿tú quieres imitarlo, quieres darle tu sesgo personal, quieres hacer una recreación que casi sea una creación? Un poco, ¿cómo te lo planteas? Yo intento llevarlo a mi terreno, a mi lado personal, pero nunca imitarlo. No creo que tuviese mucho sentido. Es decir, para oírme a mí imitando a los Beatles, escucha a los Beatles. Para oírme a mí o a quien sea haciendo una versión personal, sí que puede resultar interesante. De hecho, hay muchas versiones increíbles. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el Aleluya de Jeff Buckley. Es una versión increíble de Leonard Cohen. O la de Leonard Cohen, que son, bueno, por ahí andan. Leonard Cohen es el compositor y la versión de Jeff Buckley es un mundo totalmente distinto. Desgarrada, desesperada. Sí. Parece que se suicidó después. O que se ahogó en el río sí, poco se después, ahogó, ¿no? Parece ser que accidentalmente, Sí, pero... claro. Pero sí, esa canción es como algo mítico. Oye, ¿y cómo son tus canciones? Porque hoy has elegido aquí un poco, después de haber presentar el espectáculo en Zaragoza, una noche con la reina. Una noche con la reina, efectivamente. ¿Cómo son tus canciones? O sea, lo que tú compones con tu guitarrista, que no hemos dicho su nombre, Jorge Bermejo, sí, ¿verdad? Bermejo. Sí. ¿Cómo son un poco tu música, tus temas? Pues sería similar. Yo me encuentro muy cómodo en el piano, entonces casi todo lo compongo desde el piano. Eso condiciona mucho y se nota. Entonces, pues se mueve un poco por ese estilo, ¿no?, del hombre sentado en el piano tocando sus canciones, aunque también toco un poquito la guitarra, entonces también hay veces que desde otro instrumento también. ¿Y cuáles son tus temas? O sea, porque vemos que Freddie Mercury tenía un montón de temas, pero ¿cuáles son los tuyos propios? Es decir, ¿qué asuntos te preocupan? ¿Eres un cantante social? ¿Eres un cantante de amor? ¿Eres un cantante cotidiano? Procuro huir tanto de lo social. No soy el típico cantautor. El amor lo toco mucho, pero ya está muy manido, entonces tampoco creo que vaya a decir nada muy nuevo, entonces lo intento evitar y casi me centro más, sí, en lo cotidiano, por ejemplo, en cosas cotidianas, en lo que veo en el mundo, pero sin intentar tampoco cambiarlo. Lo que sería un poco contar historias, ¿no? Ser un contador de historias. Claro. Oye, tenemos que irnos, pero quería preguntarte, ¿es más rentable hacer versiones o tocar los temas propios? Es decir, ¿cómo uno se coloca mejor en este momento donde estamos en esa especie de crisis, el problema de Internet, etcétera? ¿Dónde estás mejor colocado? ¿Con las versiones o con tus propios temas? Yo creo que hoy día con las versiones, sin ninguna duda. ¿Y que tienes algún proyecto para este año, 2012? Porque has grabado un disco en el 2006, 2010. Ahora, ¿cómo estamos este tema de las grabaciones? Porque tienes muchísimas canciones inéditas, ¿no? Sí, hay bastantes canciones inéditas, pero bueno, eso lo voy llevando más lentamente. Ahora me centraré un poquito en Una noche con la reina y seguramente se preparará el disco del espectáculo. ¿Qué nos vas a cantar para despedir hoy, Borradores? Pues para despedirnos, Bohemian Rhapsody de Queen. Haremos una versión cortita, llevándola un poco a nuestro terreno así íntimo. El plato este está muy bien para eso. Pues ha sido un placer, muchísima suerte para ti, para Jorge Bermejo, Cristian. Muchas gracias. Muy amable por venir. Y nosotros nos vamos a conocer a un editor que ha estado alguna vez en el programa, se llama Diego Moreno, es el editor de Nórdica Libros, es un editorial pues que se dedica a varias cosas. Primero, tiene una relación especial con los libros, digamos, con la literatura nórdica, luego también le interesan mucho los libros ilustrados, y hoy nos presenta dos proyectos. Por una parte, el libro de Vanity Fair y los cuestionarios Proust, donde 101 personas, algunos tan famosos, pues como Carolina Herrera, como Norman Mailer, como Lauren Bacall, como Tom Waits, comentan este cuestionario que formuló el escritor francés. Y a la vez nos habla de un personaje que le ha fascinado y que seguramente le ha cambiado la vida, que es el Premio Nobel de Literatura de este año, el sueco Thomas Tranströmer. Se da la casualidad de que esta entrevista también está hecha en Los Portadores de Sueños. Allá nos vamos. In my solitude. La felicidad perfecta para mí es un buen vino en un buen restaurante y posiblemente viendo el mar.
Mi gran miedo es que Nórdica no venda los libros suficientes como para poder seguir publicando. La persona viva a la que más admiro ahora mismo es a Thomas Tranströmer. El rasgo que más me desagrada de mí mismo es que se me olvidan muchas cosas últimamente. El rasgo que más me desagrada de los demás es el egoísmo. La mayor extravagancia es publicar cosas que sé que no voy a poder vender. Suelo mentir cuando no sé qué responder. La palabra o frase de la que abuso es ¿sabes? Los cuestionarios Proust de Vanity Fair es un libro que conocí hace 2 años en Estados Unidos. Me compré la edición americana, me pareció un libro alucinante. Luego lo vi también aquí, que lo tenía en una pequeña librería de Madrid. Y es un libro que recoge los 101 mejores cuestionarios Proust de la casi centenaria revista Vanity Fair. Por esta revista ha pasado pues, todo el mundo de la cultura mundial, y es un libro que me parece interesante porque a cualquier tipo de lector le va a llegar algo. Está Tom Waits, está Norman Mailer, Salman Rushdie, Carolina Herrera, incluso Arnold Schwarzenegger, que de hecho es uno de los cuestionarios Proust que me parecen más divertidos. La entrevista que hacen a Tom Waits o a David Bowie me parecen muy interesantes. Es un libro que recoge un poco pues, los miedos, las pasiones, a veces las verdades, a veces las mentiras de una generación de escritores y de personajes importantes de la cultura universal. Las ilustraciones de Robert Risco son las que dan sentido al libro porque el libro se publica en una colección de libros ilustrados en la que suelen aparecer textos clásicos ilustrados por artistas importantes, de manera que para mí lo que da sentido no eran tanto los cuestionarios como la parte gráfica. Y me parece que Robert Risco lo hace de una manera ejemplar. Tiene una característica que, desde el punto de vista de las artes gráficas, es curiosa, porque la imprenta, cuando estaban trabajando en el libro, es un libro que está hecho en 4 colores, como casi todos los que hacemos, y me decía el propio impresor, parece un libro que está hecho en colores planos, y que bueno, en este caso es el único libro que hemos hecho en un papel estucado porque nos parecía la manera de realzar todos los colores y la potencia expresiva, ¿no? Risco es un personaje, una autoridad mundial en el mundo del retrato y de la caricatura. Lo que menos me gusta de mi aspecto es a veces la nariz. Si pudiese elegir en qué reencarnarme sería un gato, sin duda. La máxima expresión de la miseria es el egoísmo y el pensar solamente en uno mismo. Sin duda alguna lo que más me gusta es leer. Mi rasgo más característico es la perseverancia. Mi lema es sé feliz y vive todo lo que puedas. Thomas Tranströmer es un escritor que yo conozco hace 10 años exactamente, cuando era librero, en una edición, una antología que publicó la editorial Hyperion, y cuando lo leí me fascinó. La verdad es que me parecía impresionante que estuviese descatalogado este libro durante tantos años. Y cuando empezó a montar la editorial nórdica, el primer autor en el que pienso posiblemente para todo el catálogo es Thomas Tranströmer. Tardamos un poco tiempo, aproximadamente 4 años, en conseguir los derechos, y el año pasado, en 2010, publicamos el primer libro, que es una antología, es lo mejor de su poesía y su autobiografía. Este año, pues de alguna manera quería apoyar un poco también su candidatura al Premio Nobel, pues sabía que si un autor no tiene un libro publicado en una de las lenguas importantes, es complicado que le den el Premio Nobel. Pues se me ocurre publicar un libro con el que completaba toda su obra, desde a mediodía, y afortunadamente pues, le han dado el Premio Nobel de Literatura, y evidentemente esto ha cambiado por completo la situación de la editorial. Yo creo que las traducciones son bastante buenas y las ediciones están muy cuidadas, de manera que bueno, como lector creo que estamos de enhorabuena, y como editor también. Tranströmer, al igual que otros poetas nórdicos, otros escritores nórdicos, tiene un rasgo que a mí me gusta especialmente, y es que es la sencillez expresiva. Con muy pocas palabras son capaces de decir muchísimas. Sobre todo en el caso de Tranströmer, tiene un inventario de metáforas y una riqueza de imágenes que es muy difícil de encontrar en otros escritores. El propio Joseph Brodsky, también premio Nobel, decía que en más de una ocasión le había robado las metáforas a Thomas Tranströmer, porque es muy difícil encontrar en el siglo XX un escritor que haya influido tanto en la poesía universal. Bueno, he elegido Allegro, que es un poema del último libro que hemos publicado de Thomas Tranströmer. Toco Haydn después de un día negro y siento un sencillo calor en las manos. Las teclas quieren, golpean suaves martillos. El tono es verde, vivaz y calmo. El tono dice que hay libertad y que alguien no paga impuesto al César. Meto las manos en mis bolsillos Haydn y finjo ser alguien que ve tranquilamente el mundo.
hizo la bandera Haydn, significa no nos rendimos, pero queremos paz. La música es una casa de cristal en la ladera donde vuelan las piedras, donde las piedras ruedan. Y ruedan las piedras y la atraviesan, pero cada ventana queda intacta.